Buenas tardes en México, buenas noches desde España y muchas gracias al doctor Eduardo Moreno y al Surgery Hub por invitarme a participar en este primer encuentro que lanza esta gran iniciativa que vemos con muy buenas perspectivas desde España, desde Madrid y como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con cómo hemos vivido en Madrid y dentro del hospital la pandemia por COVID-19 y más específicamente qué equipo de protección y qué pruebas para COVID-19 hemos estimado necesarias en el regreso a una nueva situación teniendo en cuenta el contexto epidemiológico en el que nos movemos. Para iniciar, es importante recordarles que los objetivos del reinicio de esta actividad, tal como hacíamos mención en el leading article, en el BGS, en el mes de junio, son al menos estos cuatro. Uno, solucionar los problemas de salud de los pacientes que han tenido que ver demorados sus procedimientos diagnósticos y quirúrgicos para el tratamiento de sus enfermedades, prevenir los riesgos de la cirugía en pacientes COVID-19 positivos. Sabemos actualmente con el registro COVID Search que los pacientes con enfermedad activa o que la desarrollan porque han sido operados en el periodo de incubación, en el postoperatorio, tienen peores resultados. Tercero, prevenir los riesgos de diseminación del virus dentro de nuestra organización, de nuestro hospital. Y finalmente, por supuesto, prevenir los riesgos de diseminación del virus fuera del hospital. Resulta esencial garantizar la seguridad tanto de los pacientes, y para ello dividimos a los pacientes en pacientes descartados como COVID-19 positivo porque han sido testados y hemos podido excluir la enfermedad, o pacientes confirmados, probables o posibles. Estos solamente serían sometidos a cirugía si la situación fuera de emergencia y corriera riesgo su vida si demoráramos la intervención de manera inminente. Y por otro lado, en cuanto a los equipos quirúrgicos, tenemos que considerar a la hora de utilizar pruebas y de plantear la utilización de equipo de protección a los cirujanos, a los anestesistas, a los intensivistas, a las enfermeras, al personal auxiliar y a todos aquellos que intervienen en el ciclo completo asistencial. En cuanto a la evaluación preoperatoria de los pacientes, lo que siempre hacemos en esta nueva situación es cribarlos mediante criterios epidemiológicos, por sospecha de contacto o por convivencia con contacto. El tipo de contacto se explora, se realiza un cuestionario que nos permite identificar a aquellos que son sospechosos de poder haber estado en contacto con el virus y, por tanto, de ir a desarrollar la enfermedad, así como criterios clínicos que van desde el simple interrogatorio hasta la exploración con la toma de temperatura, si hay alguna duda, o la medición de la saturación de oxígeno en aquellos que pudieran tener una sintomatología que nos hiciera dudar. En cualquier caso, para cirugía electiva, para cirugía programada, es importante siempre realizar el cribado mediante estos dos criterios. Y a continuación disponemos de otras pruebas que nos permiten afinar el diagnóstico en aquellos casos en los que tengamos dudas o en los que queramos estar absolutamente seguros de que la cirugía se va a llevar a cabo con total seguridad. Y para eso son criterios analíticos, una analítica y una bioquímica que deberemos hacer siempre como estudio preoperatorio y que en este caso la PCR, la proteína C reactiva, nos puede ayudar enormemente. La utilización selectiva de la reacción de polimerasa inversa, la PCR, pero sobre antígenos virales, que nos permite selectivamente identificar a aquellos que queremos cribar antes de someter a cirugías especialmente complejas. Y finalmente la serología, la detección de IgMs e IgGs que nos permiten identificar en qué fase de la infección puede encontrarse en un paciente o si ya la ha superado y por tanto no tiene riesgo. Como digo, estos criterios analíticos se hacen selectivamente, igual que los criterios radiológicos, de manera prácticamente sistemática, excepto en aquellos pacientes que por su edad, su ausencia de factores de riesgo, no realizamos radiologías impeditorias. En estos casos se puede llevar a cabo, pero
la radiología de tórax es una herramienta para el diagnóstico y para el cribado, y muy, muy selectivamente en aquellos pacientes que tienen que someterse a un TAC en el estudio preoperatorio, se puede hacer selectivamente un TC torácico. En cualquier caso, hay que recordar que esto hay que hacerlo con una distancia relativa, relativamente corta, del procedimiento, puesto que el periodo de incubación puede alargarse entre pocos días y, en los casos más extremos, hasta 2 semanas. Debería hacerse teniendo en cuenta los criterios de frecuencia, prevalencia de la infección en la comunidad y los periodos de incubación del virus con el objetivo de poder determinar exactamente en qué momento realizamos las pruebas diagnósticas y clínicas como estudio preoperatorio. En cuanto a la evaluación de los profesionales, lo que hacemos siempre es diariamente criterios epidemiológicos, interrogar a los profesionales, por aquellos que son responsables del área quirúrgica, si ha habido contactos y cuándo han sido, y si hay algún riesgo epidemiológico de que vayan a desarrollar la enfermedad, y criterios clínicos de manera sistemática. Ocasionalmente, aquellos que ya han sido sometidos a estudios pueden tener una PCR por situaciones anteriores que nos excluyan que esta persona tenga en este momento la infección, pero hay que tener en cuenta el periodo de incubación. Y lo que hemos hecho en todos nuestros profesionales, porque ha sido además un estudio llevado a cabo por las autoridades sanitarias, es una serología que nos ha permitido conocer que aproximadamente el 20%, 20-25% de nuestros profesionales han estado expuestos y han desarrollado inmunidad con inmunoglobulinas G frente al coronavirus. Eso también nos permite tomar decisiones a la hora de dedicar personal a las intervenciones quirúrgicas. En quirófano, lo que siempre tenemos en cuenta es que deben ser quirófanos con presión negativa o neutra, en el peor de los casos, pero sería conveniente que fueran con presión negativa, hacer todos los procedimientos que se vayan a hacer cuando se va el paciente con las puertas cerradas. Hay que hacer limpieza después de cada procedimiento. Los filtros de aire acondicionado deben asegurar que están adecuadamente limpios, y hemos utilizado filtros para tóraces en cirugía laparoscópica, aunque es controvertido, pero lo hemos utilizado porque ya veníamos utilizándolo para gases, para evitar posiblemente la diseminación del virus desde los aerosoles que se pueden crear en el interior de la cavidad abdominal. Hemos validado que estos filtros que ya utilizábamos habitualmente son filtros que cumplen con las condiciones para filtrar al virus e impedir su diseminación. En cuanto al equipo de protección personal, en un paciente positivo, probable o posible, una emergencia, todo el equipo debe estar protegido con un equipo de profesión personal individual, que además debe dotarse de mascarillas FFP2, especialmente aquellos procedimientos que van a generar aerosoles. En algunos casos podría aquellos profesionales que van a estar a más distancia utilizar FFP3, y para todo el equipo quirúrgico y especialmente el anestesista protegerse con una pantalla, lo que resulta crucial en el momento de la intubación para evitar los riesgos de exposición de los anestesiólogos a aerosoles, gotas generadas durante la intubación. Cuando el paciente ha sido cribado y sabemos que es negativo, está descartado, lo que utilizamos como equipo de protección es vestimenta quirúrgica para todo el equipo, vestimenta que debe ser lo más protectora posible, con una pantalla de protección y mascarilla FFP2, que en el caso de los anestesiólogos debe acompañarse de protección con mascarilla para evitar los riesgos durante la intubación, gafas de protección y para todo el equipo, y pantallas para, como dije, los anestesiólogos. La mascarilla a utilizar es una mascarilla quirúrgica en los casos que haya menos contacto, y para el equipo en más proximidad con el paciente, FFP2. Y siempre guantes y doble guante de nitilo. Todos los procedimientos que se realizan con el paciente una vez trasladado dentro del quirófano se hacen, como dije antes, en ambos casos con las puertas cerradas, y siempre se ha de desinfectar una vez terminado el procedimiento. Y con esto termino
mi presentación y espero que las experiencias puedan ser compartidas y podamos hacer una cirugía segura para el paciente y para los profesionales en tiempos epidemiológicamente inciertos. Muchas gracias.